Sí, estamos aquí hoy para presentar un libro que se llama Rumbo al ecocidio, que ha escrito José Esquinas, Pepe para los amigos. Y para mí es un privilegio, de verdad, el poder compartir mesa no solo con José Esquinas, sino también con Federico Mayor Zaragoza, a ver si conseguimos conectar con él, porque Federico es quien ha escrito el prólogo a este libro. Y bueno, yo soy Maite Monpó, yo dirijo la campaña Stop Ecocidio en habla hispana, entonces está todo relacionado, como ahora veremos, y no es solo un privilegio en términos generales, porque Federico y José son dos personas que son referentes a nivel mundial de personas que están haciendo mucho por cambiar el mundo, por tener un mundo mucho mejor, estudian fórmulas para ver desde diferentes ángulos cómo se puede mejorar esto, desde los organismos internacionales que ya existen, desde la ONU, pero también con otras propuestas que hacen. Y si es un privilegio en términos generales, en términos personales, pues también por mi trayectoria también como activista en derechos humanos, paz y medio ambiente. Entonces, le decía a José, a Pepe, cuando estábamos comiendo, que cuando yo leí su libro, una de las cosas que... Bueno, el libro es una maravilla, ahora lo vamos a ver, pero una de las cosas que más me gustó es que es el constatar que muchas de las cosas que estamos diciendo un pequeño grupo de personas se están diciendo también a nivel internacional. Que una vez más he constatado que somos muchas personas las que estamos en el planeta tratando de llevar la nave de la humanidad a un buen término, ¿no? A un buen puerto, ¿no? Entonces, me gustaría empezar presentando a José Esquinas, que es el autor del libro. José es doctor ingeniero agrónomo, humanista, y es doctor también en genética, máster en horticultura por la Universidad de California, profesor universitario, investigador. Ha trabajado 30 años en la FAO, en donde fue responsable del desarrollo de diversos acuerdos internacionales sobre biodiversidad, y durante una década presidió el Comité de Ética de la FAO. Y es el autor del libro, pero además de este libro, pues tiene numerosas publicaciones, artículos y otros libros, y ha recibido pues diversos premios en reconocimiento de su actividad docente, investigación y desarrollo de políticas. Ya digo que es un privilegio y es contar con José aquí. Federico Mayor Zaragoza es quizás una persona más pública, ¿no? ¿Lo tenemos? Vale, pues lo presento. Cuesta resumir el currículum de Federico. Federico es doctor en farmacia, catedrático en bioquímica por la Universidad de Granada, donde llegó a ser rector. Posteriormente se hizo catedrático de bioquímica también en la Universidad Autónoma de Madrid. Es el actual presidente de la Fundación Cultura de Paz, pero también fue nombrado vicepresidente del CSIC y fue cofundador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Ha desempeñado diversos cargos políticos como diputado, consejero del presidente del Gobierno en tiempos de la transición. Él se involucró mucho en la transición y estuvo participando como consejero del presidente del Gobierno. Fue ministro de Educación unos años más tarde, de Educación y Ciencia, y también fue diputado en el Parlamento Europeo. De 1987 a 1999 fue director general de la UNESCO y bueno, preside la Fundación Cultura de Paz desde el 2000, ¿no? Además de todo esto, es miembro de numerosas organizaciones, academias y asociaciones nacionales e internacionales, y ha recibido numerosas condecoraciones y es doctor honoris causa por diversas universidades. Y bueno, tiene varias
publicaciones científicas y es autor de varios, además es poeta. Este es el libro que queremos presentar, se llama Rumbo al ecocidio, y este libro comienza con una cita de Mahatma Gandhi. Y la cita dice: la Tierra tiene recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de algunos. Y esto es lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? pero multiplicado exponencialmente, ¿no? Que han pasado muchas cosas desde que Gandhi escribió esta frase, ¿no? José, cuando escribió el libro, también en el prólogo dice que el propósito de este libro es aportar su granito de arena a la reflexión general, provocar una actuación individual y colectiva que ponga freno a la alteración de los equilibrios ecológicos, al cambio climático y a toda la crisis que tenemos ambiental. Entonces, José, lo primero, bueno, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que te llevó a escribir este libro? Bueno, antes de contestar, yo quiero darte las gracias, Maite, porque a través tuyo he descubierto un grupo maravilloso de gente que estáis trabajando en Stop Ecocidio con dedicación y con una riqueza interna enorme que me da fuerzas para seguir para adelante. Estoy también muy contento de hacerlo con Federico Mayor, al que conocí hace tantísimos años y después hemos cooperado, y el hecho de que se prestó encantado a escribir el título, el prólogo de este libro. Quiero sí leer el subtítulo, porque si no queda como muy negativo. El subtítulo es «Cómo frenar la amenaza a nuestra supervivencia». O sea que se puede frenar si queremos, es urgente, y quizás mañana ya no se puede, pero hoy sí se puede. Y a la frase de Gandhi que tú has dicho, que es la frase de decir la avaricia de algunos y la necesidad de todos, enfrentarla, quiero añadir otra, que es muy importante también cuando tenemos que pensar en qué podemos hacer nosotros, que es cuando dice, sé tú el cambio que esperas ver en el mundo. Ambas son complementarias y en el libro se desarrolla bastante de esto. Ahora me preguntabas qué me llevó a escribir este libro. Pues mira, para mí era una obligación moral principalmente para con mi hija que tiene 16 años, con mi hija que tiene 16 años y las generaciones jóvenes. La obligación es de todos nosotros, pero sobre todo a ellos sí que nos debemos, porque les estamos dejando un mundo bastante envenenado, ya que seamos claros. A lo largo, tú me has dicho que he estado trabajando 30 años en la FAO, lo cual he aprendido muchísimo, pero sobre todo eso me ha dado una oportunidad única, que es la que he aprovechado para escribir el libro, que me ha permitido visitar 120 o 130 países a lo largo de los años. Y eso, pues mira, cuando yo empiezo a visitar los países en los años finales de los 70, ya en la FAO, todo era diverso. Cada país era distinto al otro, cada cultura era distinto, cada lengua. Eran como miles de experimentos a lo largo y ancho del mundo en el que había una armonía en general con la naturaleza y con el medio. Y lo que he ido viendo a lo largo de estos pocos años, 30 años, es que cada vez son más iguales. Se ha impuesto una única cultura general o acultura general que no está en armonía con la naturaleza. Ese es el gran problema que yo veo. Y esa uniformidad nos hace vulnerables. Porque antes, si uno de los grupos étnicos o de los pueblos fracasaba, no pasaba nada. Estaban ahí otros. El Imperio Romano cayó, pero vinieron otros grupos. Ahora tenemos un único experimento en estas pruebas, en este mecanismo de prueba y error, y si hay error, se acabó. Y lo que está en juego no es la existencia de la vida sobre el planeta, es la existencia de la especie humana. Arrastraremos mucho, pero el planeta sigue. Nosotros puede que no sigamos. Entonces todo esto a mí me ha creado con humildad lo digo, pero una cosmovisión que no quiero decir que sea buena o que sea mala, pero es la mía y es la que he ido madurando y eso es lo que he querido reflejar a lo largo del libro. Cómo todo está interrelacionado. ¿Cómo no es que hay muchos problemas? Hay un problema, que es la ruptura de los equilibrios naturales del ecosistema.
que a su vez llega a la ruptura de los ciclos del agua, del nitrógeno, del carbono, y esto a su vez llega a los gases de efecto invernadero, que son los que realmente empeoran todavía mucho más, perdón, al cambio climático, que eso a su vez es lo que más empeora, porque estamos en un círculo absolutamente perverso y de manera acelerada. Entonces, un poco yo trato de reflexionar, ¿de dónde venimos? De la diversidad, no solo biológica, la diversidad cultural, de lenguas, de maneras de vivir, de relaciones con el medio, de relaciones familiares, de la diversidad, que es fortaleza y que es resiliencia. ¿Y a dónde estamos en estos momentos? Estamos en un mundo uniforme, en una cultura única, en un proceso de globalización cultural que es la peor de todas las globalizaciones. Como dice Vandana Shiva, el peor monocultivo es el monocultivo de la mente. Estamos en el monocultivo de la mente. ¿Y a dónde estamos yendo? Pues mira, lo dijo el otro día el secretario general de Naciones Unidas, y nunca había oído yo a un secretario general de Naciones Unidas utilizar palabras tan duras. Hemos abierto las puertas del infierno. Hemos abierto, y es verdad, hemos abierto las puertas del infierno, y no hay más que abrir los ojos, en todas partes del mundo, al unísono, justamente en un momento en que tenemos la ciencia, la tecnología, la capacidad de transformar la Tierra en un paraíso, en armonía con la naturaleza. No, nos hemos empeñado en enriquecernos, en enriquecerse unos cuantos y en olvidar el futuro y sobre todo el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, de las generaciones futuras. Esto lleva a un suicidio colectivo en blanco y negro y además mucho más rápido de lo que pensamos, por eso hay necesidad de actuar. Yo con esto he querido un poco aportar mi granito de arena, no para dar soluciones que se proponen, pero esas soluciones a lo mejor son malas, pero lo que yo quiero con esto es provocar discusiones, provocar debates, meter el dedo en el ojo y decir a dónde estamos yendo. A veces recuerdo cuando yo era niño, había un chiste que contaban, que entonces era muy simpático, hoy es dramático. El piloto que va conduciendo un avión e informa a los pasajeros: señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen, porque mantenemos una velocidad excelente. Aquí estamos, pasajeros del planeta Tierra, a toda velocidad, más rápido que nunca. ¿Pero a dónde estamos yendo? Este barco tierra va a la, nave tierra va a la deriva. ¿Quién conduce este barco? Pues curiosamente, los instrumentos que pueden ser muy buenos si los ponemos al servicio del bien, al servicio del ser humano, al servicio de la naturaleza y de los demás seres vivos, que son la ciencia, la tecnología, el mercado, el dinero o la banca, esos son instrumentos. No son buenos o malos per se, son instrumentos, son los que están conduciendo la nave Tierra. Y lógicamente, esos instrumentos no tienen ánima, no tienen sentido del bien o del mal, no tienen norte o sur. Entonces vamos a la deriva. Y a la deriva nos las vamos a pegar, de manera inminente y por muchas razones que no voy a lucubrar, pero que están también desarrolladas en este libro. Esto es un poquito lo que quería deciros. He dicho antes que hay un único problema a la base de todos los demás, pero además hay una única crisis. No hay una crisis económica, una crisis financiera, una crisis ecológica. No, hay una crisis de valores, hay una crisis de ética y hay una crisis de responsabilidad. Y esa es la que tenemos la obligación de enfrentar. Y que sea esa ética, esos valores, esa responsabilidad la que guíe la nave Tierra. Hay que retomar el volante de la evolución de manos de esos instrumentos que nos están haciendo tanto mal en estos momentos, y tenemos que decidir qué futuro queremos construir, porque hoy tenemos la capacidad de construir nuestro futuro. Eso es una maravilla, pero es también un peligro. No sé si... Muchas gracias. Pues en este loco planeta en que vivimos, uno de los grandes problemas que no se resuelve porque no se tiene voluntad política para resolverlo, ahora lo vamos a hablar, es el tema del hambre en el mundo. Y José dedica 2 capítulos a este tema, al tema del hambre. Y solo para dar unas cifras,
las cifras que hay en estos momentos, estamos hablando de la mayor tragedia que hay en la humanidad. Unos 830 millones de personas, que es más del 10% de la población mundial, pasa hambre en el mundo. Estamos hablando de que al día fallecen unas 35.000 personas de hambre, ¿no? Una persona cada 4 segundos. Es un tema que se puede ver desde diferentes ópticas, el qué es lo que está pasando, qué es lo que está produciendo que haya tanta hambre en el mundo, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte, José, ¿qué relación ves tú entre el hambre que hay en estos momentos y la producción y el hecho de que se estén produciendo tantos ecocidios, ¿no? Tantos daños graves a la naturaleza? Mira, de nuevo, antes de contestar, quiero hacer un comentario que me olvidé antes. Quiero rendir homenaje a la persona que me ha ayudado a escribirlo y que está escrito en la portada en colaboración con una periodista, corresponsal de guerra, Mónica García Prieto. Para mí era fundamental porque yo todo lo que había escrito eran libros científicos y entonces, hablando puedo comunicarme bien con la gente, pero pongo a escribir y no sé divulgar. Entonces ella ha hecho que, manteniendo el rigor científico, y yo me he asegurado de eso, haya un lenguaje sencillo, asequible a todos y fácil de entender. Dicho eso, contesto a lo que tú me dices, la pregunta. Y ahí quiero elaborar un poco, porque a veces cuando dices 800 millones de personas pasan hambre, 35.000... Hola, ahora sí tengo. ¿Qué tal? Ya era hora, ¿eh? Ah, aquí tenemos a Federico. Oye, qué cantidad de problemas, Dios. Bueno. A veces se olvidan las cosas, ¿qué le vamos a hacer? Oye, ¿cómo está ahora la cosa? A ver. Hola, Federico. Buenas tardes. ¿Ahora ya puedo contestar? Sí. Pues mira, este libro de Pepe Skinner es muy oportuno, porque a mí como científico hay una palabra que desde hace muchos años me ha tenido siempre no solo interesado, sino realmente me he estado dedicando mi vida de científico y de persona a evitar el no tiene remedio. Yo recuerdo siempre que teníamos en Tortosa, cuando iba yo desde Barcelona, una tía, se llamaba la tía Emilia, yo no le tenía ninguna simpatía, porque en cuanto me veía decía, fill meu, això no té remei. No tiene remedio. Esta es una palabra terrible. No tiene ya remedio. Bueno, pues resulta que en el año 66, como sabéis, yo empecé a ocuparme de las enfermedades metabólicas que cursan con daño neurológico irreversible. Estas enfermedades raras. Y empezamos a diagnosticarlas y a tratarlas. ¿Por qué? Pues porque yo pensaba, es la única manera de que estos niños, de manera irreversible, ya no hay solución después, puedan ser personas totalmente normales. Y esto se convirtió en el Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad en el año 68 y en la prueba del talón, que ahora ya todas las mujeres saben muy bien que cuando tienen un hijo, a las 48 horas les hacen la prueba del talón. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar enfermedades que después ya no se pueden paliar, ya no se puede, el daño neurológico es irreversible. Pues bien, lo mismo aplicado a las condiciones de vida, lo mismo aplicado a el medio ambiente. Lo que tenemos que pensar es que, y por eso me gusta mucho lo de ecocidio, que estamos llegando ya a una serie de amenazas que son potencialmente irreversibles, que después ya no habrá, no nos engañemos, el Ártico ya no se va a volver a congelar, ya está.
el ácido, el Ártico ya no tendrá la capacidad de reflejar como antes los rayos solares, sino que los rayos solares penetrarán en el agua progresivamente y calentarán el agua del mar, lo cual es un disparate, ¿verdad? Todos estos fenómenos, en el momento en que adquieren el carácter de irreversibles, yo creo que deben ser el momento en que la humanidad reaccione. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la humanidad reaccione? Yo creo que el libro de Pepe Esquinas lo que plantea muy bien es esto, es decir, señores, ha llegado el momento de la acción. No podemos seguir siendo espectadores. Tenemos que ser actores. Ahora, porque si no, el futuro de la humanidad en su conjunto, del planeta en su conjunto, está en estos momentos ante una situación de amenazas realmente, absolutamente ya con capacidad de convertirse en irreversibles. No podemos seguir siendo espectadores, tenemos que ser actores y actores muy activos. Necesitamos una humanidad consciente. Tenemos que ser ya seres humanos conscientes de nuestro destino. Yo por eso creo que es muy importante que en un momento determinado alguien nos hable con la claridad que lo hace desde hace muchos años Pepe Esquinas, que nos hable y que nos diga, señores, ahora ha llegado el momento de la acción. ¿Es posible actuar? Mira, hace unos años, tan solo unos años, la respuesta sería que no, porque todos éramos hombres. Todos éramos hombres. Y los hombres hemos utilizado siempre si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Y hemos hecho lo que somos ahora. Hemos hecho una sociedad guerrera a escala mundial. Fíjate, en el año 1919, al acabar la Primera Guerra Mundial, hay un presidente norteamericano que dice, no, ahora que va en barco, porque entonces no había aviones para esos viajes largos, va desde Nueva York a Brest, en Francia, y de allí en automóvil llega a la Plaza de la Concordia y dice, la paz permanente. Ahora se ha acabado ya lo de la guerra y se ha acabado la confrontación bélica. A partir de ahora la palabra. A partir de ahora la sociedad de naciones. Oye, era un momento de tantas expectativas para la humanidad. A partir de ahora la palabra. A partir de ahora la mediación. A partir de ahora la negociación. Y crea la sociedad de naciones. ¿Sabéis cuál fue el único gran país del mundo cuyo presidente crea la sociedad de naciones que decide no participar en la sociedad de naciones? Los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces, pues claro, se da esta inmensa incoherencia que tenemos que recordarla. Yo digo deber de memoria. Tenemos que acordarnos de estos grandes errores de la humanidad, porque al no tener a Estados Unidos, la sociedad de naciones no prosperó y volvimos al fascismo y volvimos al nazismo y volvimos a que el emperador Hirohito se embarcara en esta serie de grandes acontecimientos bélicos. Termina esta guerra y hay un gran presidente, otra vez, otro presidente norteamericano fantástico, que se llama Franklin Delano Roosevelt, que además confía en una mujer. En aquel momento, confiar en una mujer era algo totalmente extraordinario. Y nombra a su mujer presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. ¡Qué momento más maravilloso! El diseño del multilateralismo democrático era perfecto. Pues ya sabéis lo que pasó, ¿no? El mismo día de su fundación, y esto es lo que ahora tenemos que anotar para que el ecocidio ya no se produzca, para que reaccionemos. El mismo día de su fundación en San Francisco le colocan 5 vetos a las Naciones Unidas, los vetos de quienes habían ganado en la guerra. Los 5 vencedores de la guerra tienen veto. ¿Qué es lo que esto ha producido? Hay que hablar claro. Llevamos 78 años con unas Naciones Unidas que nunca han podido aplicar su constitución.
La Carta de las Naciones Unidas empieza diciendo: nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. El horror de la guerra y el horror de un planeta cuya habitabilidad se está deteriorando. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues nosotros lo que hacemos es que seguimos con el complejo bélico-industrial de los Estados Unidos. Digo todo eso para terminar ahora diciendo... Nos quedamos sin tiempo porque Sí, hemos empezado pero es que es una cosa que es muy importante para que digamos que ahora con este libro, oye, terminemos esta fase y digamos, ha llegado el momento de la acción, porque es que, oye, yo en el año 68 ya estaba en UNESCO con el The Man and the Biosphere, el hombre y la biosfera, y con Aurelio Peccei. Hicimos una cumbre de la Tierra, oye, una cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Y en aquella cumbre estábamos Nelson Mandela, estaba Maurice Strong, ni caso. El G7 no nos hizo ni caso. Y 10 años después, otra cumbre de la Tierra en Johannesburgo. Los objetivos de desarrollo del milenio, ni caso nos hicieron. Ya está bien. Después hubo un gran presidente, y ya termino, un gran presidente llamado, que todavía vive, Barack Obama, que en el año 2015 tiene el valor de llegar a París en el mes de septiembre y decir los acuerdos para el desarrollo sostenible y para el medio ambiente, los acuerdos sobre el medio ambiente, y los firma. Y le dice, no, que usted no puede firmar porque el Parlamento... Y dice, el presidente de los Estados Unidos soy yo y firma. Y después firma la Agenda 2030. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Callar. Europa, silencio. ¿Quién es ahora el interlocutor de Putin en la guerra de Ucrania? ¿Quién es? ¿Es la Unión Europea? A la Unión Europea le han quitado también la palabra, igual que se hizo con las Naciones Unidas. Por eso, ahora... Tenemos que volver al libro. Por Es que es eso muy ahora... interesante todo lo que estás diciendo, pero es que nos quedamos sin tiempo. Bueno, pues ya está. En una palabra, comprar, leer, aplicar este libro, porque desde luego ya no queda tiempo. Nos hemos quedado sin tiempo. Yo voy a volver un poquito al libro. Es que es muy interesante todo lo que dice Federico y es para escucharte durante horas porque tienes tantas cosas tan interesantes que contar. De las cosas que has hecho en tu vida, ¿no? Y de las cosas muy importantes que hemos sido capaces los humanos de hacer, que esto también es muy importante, que tampoco siempre lo hemos hecho tan mal, que hay veces que hemos creado cosas maravillosas como la Carta de la Tierra, como fue la Cumbre de Río y como son otras cosas que están surgiendo ahora mismo y cosas que, por supuesto, para tener un futuro, y a eso vamos, que el cambiar de rumbo y en vez de ir rumbo al ecocidio, poner rumbo a la esperanza, ¿no? Y tenemos que tener esta fe en que los humanos somos capaces de hacer esto. Pero yo voy a volver un momento para atrás y ahora es que tenemos tan poquito tiempo que vamos a coger las cosas con alfileres. Entonces, volviendo otra vez al libro, José dedica 2 capítulos al tema del hambre y ya dado las cifras, me gustaría, una de las cosas, la forma en que está estructurada este libro es muy fácil de leer y muy amable de leer porque dentro de cada capítulo, que son 6 capítulos, está como por secciones que tienen cada una un título, ¿no? Y voy a resaltar solamente algunas de estas secciones que hay dentro de los 2 primeros capítulos que son muy significativas. Empieza diciendo la vergüenza, 2 puntos, el hambre. Luego, también el hambre es una amenaza. Se han mercantilizado los bienes básicos, se han abandonado las especies medicinales, hay un legado tóxico de la sobreexplotación, hay una ambición insostenible, estamos alimentándonos de alimentos que nos enferman. ¿Qué podemos hacer para solucionar todo esto? Agroecología, agricultura familiar, la cooperación como clave de la agricultura, es decir, todo lo contrario de lo que estamos yendo. Tenemos que revertir este proceso. Y aquí quiero decir una frase de la doctora Jane Goodall. ¿Sabéis quién es? La doctora Jane Goodall, del chimpancés. Ella hace una pregunta que para mí es clave, ¿no? Que dice, ¿cómo hemos podido creer que cultivar nuestros alimentos con venenos
era una buena idea. Una pregunta tan sencilla como esa y que además pone absolutamente todo en relación, porque el hecho de que se introdujeran estos agrotóxicos, y vamos a llamarlos por su nombre, nada de, ¿cómo le llaman? Fitosanitarios les llaman a los agrotóxicos. No, no, no. Son productos tóxicos, tienen la calavera con los dos huesos, son veneno. El hecho de que estemos poniendo veneno para producir alimentos ha causado la pérdida de biodiversidad, que es uno de los grandes problemas del planeta. Nos estamos envenenando nosotros también, comemos alimentos envenenados. Lo que mata a un mosquito nos mata también a nosotros porque formamos parte de la misma cadena de vida, ¿no? Entonces, pues reconduciendo así un poquito, y tenemos que ir muy rápido, ¿qué es lo que consideras tú, José, más importante en estos 2 primeros capítulos que dedicas al hambre? ¿Qué es lo que, ¿dónde está la solución a esta falsa solución de la revolución verde de Monsanto? Obviamente no se puede simplificar, pero con los venenos, el efecto sobre las abejas, que son los animales y otros polinizadores, que son los que para casi la mitad de las plantas del mundo son el vehículo de la polinización y por tanto de la reproducción y la creación y la formación de los granos, están desapareciendo. Entonces la pérdida de las especies está ahí. Si nosotros envenenamos el suelo, envenenamos el agua, envenenamos con tóxicos los alimentos de estos animales, pues ¿qué ocurre? Hay una pérdida de especies. Pero es que esa pérdida de especies a su vez va a llevar a la pérdida de los ciclos, va a llevar a la pérdida de los equilibrios ecológicos y a su vez va a llevar a la pérdida de los ciclos de los elementos, a los gases de efecto invernadero y al cambio climático. Es que todo está íntimamente relacionado. Por lo tanto, ahora, yo en este libro, en esos 2 capítulos, lo que hay son cifras. Las cifras son importantísimas, porque podemos hablar mucho de que ocurre esto y ocurre el otro, pero cifras y cifras comparativas. El hambre como tragedia. Cuando estabas hablando de 35.000 personas al día, os quiero decir que eso, mueren como consecuencia de la malnutrición, eso es 5 veces más de los que morían de COVID en la peor época del COVID. 5 veces más. Claro, yo me pregunto cuál es la verdadera pandemia. Pero claro, el hambre no es contagiosa, decía un amigo mío. Y como no es contagiosa, los muertos son los suyos. Y no nos importa. Fijaros, porque además podríamos decir, pero bueno, es que claro, no hay alimentos para todos, no se puede. Estamos gastando en armamento, ese mismo día que mueren 35.000 personas, 4.000 millones de dólares, que permitiría, al precio que tienen los alimentos en el lugar donde mueren, alimentar a esos muertos durante 120 años. Pero no se trata solo de eso, es que en estos momentos estamos produciendo en el mundo el 60% más de los alimentos que se necesita para nutrir a la humanidad entera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que no lleguen a la boca ni a la mesa de los que tienen hambre? Mira, Kennedy, presidente de Estados Unidos, por lo tanto no un revolucionario, decía en 1963, en el primer Congreso Mundial de Alimentos, hoy, 63, tenemos los medios y la capacidad para erradicar el hambre de la faz de la Tierra. Y añadía, solo falta la voluntad política de hacerlo. Esa no existe tampoco. Y no solo se están utilizando los alimentos como arma política, sin elaborar, mirad Ucrania o mirad Palestina, deliberadamente. Y probablemente ese es uno de los frenos para poder hacer las cosas. Pero os podéis preguntar, bueno, pero entonces si producimos mucho más, ¿dónde van esos alimentos? De nuevo, cifras. 1/3 parte de la producción mundial, 1.300 millones de alimentos, millones de toneladas métricas de alimento, se pierden y se desperdician. La mayor parte terminan en la basura, en nuestras casas, en nuestros restaurantes. Y el 30% de lo que en España tiramos a la basura, en España solamente 7,7 millones de toneladas métricas de alimentos, el 60% en envases sin abrir porque ha caducado. Tiene sentido, porque aquí sí somos corresponsables. Y
Y claro, estamos desperdiciando en España 169 kilos por habitante y año. Pero es que hay más. Casi otra tercera parte termina de lo que nosotros comemos, termina como basura en nuestros estómagos. Malnutrición. El número de personas obesas y con sobrepeso, que hasta el 2005 era inferior al número de hambrientos, en el 2005 se igualan y hoy duplica el número de hambrientos. Y que haya bajado el número de hambrientos, más de 2.000 millones de personas obesas y con sobrepeso, con lo que eso significa de enfermedades no transmisivas, como pueden ser los cánceres, las cardiovasculares, la diabetes, etc. Y en Europa estamos gastando en medicinas para curar ese tipo de enfermedades debido a la mala alimentación, estamos gastando 700.000 millones de euros. 700.000, sí, bien digo, millones de euros, que es 12 veces más del costo de la PAC, del Programa Agrario Común. Es una barbaridad. ¿Quién gana en todo esto? Pues es claro que en este caso concreto de la salud son las farmacéuticas, que son las que están vendiendo las medicinas. Pero es que, porque por otra parte os preguntaréis, bueno, pero esto, porque estamos hablando del medio ambiente y de cambios climáticos, ¿cómo afecta al medio ambiente? Pues os lo digo, el sector agroalimentario, ese modelo único al que hemos pasado de la agroindustria, contamina, produce gases de efecto invernadero 11.000 millones de toneladas métricas, que sería el 28% de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. Y los alimentos que tiramos a la basura, los que no van a llegar a ninguna boca, para producirlo estamos utilizando 28 veces la superficie de España si toda España fuera fértil. Para producir lo que no va a llegar a ninguna boca estamos utilizando la cuarta parte del agua dulce del planeta. Para producir esos alimentos que se tiran, estamos contaminando un 10 o un 12% de los gases de efecto invernadero. Y para su transporte, fijaros, el alimento medio que llega a nuestras bocas en España ha recorrido previamente entre 3.000 y 4.000 kilómetros. Para ese transporte estamos utilizando 300 millones de barriles de petróleo. Cuando lo leeríais en los periódicos hace 8 o 10 años, 2 grandes camiones chocan en Portbou, frontera entre España y Francia. Uno venía de Holanda a España, el otro de España a Holanda. Ambos contenían tomates. Y cuando le pregunto a un amigo mío, economista neoliberal, digo, esto es un desastre para la economía. Dice, no, Pepe, estás muy equivocado. Eso es una bendición. ¿Cómo que es una bendición? Sí, porque cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB. Yo no me lo podía creer, pero cuando investigas es verdad. Cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB. Ahora con la guerra están subiendo los PIB en muchos países vendedores de armas. Y si aquí hacemos una orgía ahora, en vez de estar, y van 4 al tanatorio y 8 al hospital, sube el PIB. Pero ¿qué diablos de medida de desarrollo estamos teniendo? Es absurdo. Esto se elabora también ahí bastante en ese sentido. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué cuando éramos pequeñitos y se nos caía un trozo de pan al suelo, te decía tu abuelita, cógelo, bésalo y cómetelo? Y hoy lo tiramos a la basura, no solo el pan, sino también el jamón jabugo. Pues mercantilización. Hemos transformado el alimento en una pura y nuda mercancía, deshumanizado completamente. Ahí es donde está el tema y entonces, ¿qué se necesita qué soluciones hay simplificando mucho? Localización o globalización, si lo prefieres, y diversificación. Clave en un momento como este. Y entonces, por tanto, agroecología, etc. Pero nada, he tratado de resumir muchos de esos 2 capítulos. No nos va a dar mucho tiempo para llegar a otros, pero... Sí, es que no han abierto la puerta, pero a mí, como vamos a tener que ir cerrando y nos saltamos muchas cosas, ya digo, este libro merece la pena tenerlo porque da muchas claves de qué es lo que está sucediendo, pero también es un libro que trae esperanza porque pone también las soluciones. Entonces, a mí me gustaría pues simplemente citarlo, ¿no? Que en un momento en el que existe una destrucción tan atroz y tan voraz del
entorno natural, que se están produciendo ecocidios. La palabra ecocidio significa matar nuestra propia casa. El ecocidio es un grave daño extenso o duradero al medio ambiente. Desde la campaña Stop Ecocidio que José menciona en el libro, lo que queremos es convertir el ecocidio en un crimen internacional. Comparte mesa con nosotros Rodrigo Lledó, que Rodrigo Lledó, además de ser el director de Stop Ecocidio para Américas, pues también formó parte del panel, formó parte del panel de expertos para la definición jurídica de ecocidio, y lo quiero mencionar porque a partir de tener una definición jurídica de ecocidio, que es la... Sí, estamos terminando. Es que tendrían que haber acabado. Ya. Lo siento mucho. No, son las 6. Sí, tenían que acabar a las 6 menos 5. Ah, bueno, es que hemos empezado más tarde porque la otra ha empezado más tarde también. Han terminado más tarde. De la sala lo antes posible. Sí. Para que no acumulemos este retraso. Sí. Las personas que están Sí, nos salimos. Bueno, pues quería decir, ¿no?, que una de las soluciones que se plantean es convertir el ecocidio en un crimen internacional en la Corte Penal Internacional, y que esto lo tenemos que conseguir entre todos, porque si bien es cierto que los gobiernos son los que están dentro de la Corte Penal Internacional, nosotros como ciudadanos tenemos que exigir a nuestros gobiernos que se cree esta ley que formará una barrera para reconducir todas las actividades económicas. Y es que no da tiempo a más. Tenemos aquí varios ejemplares del libro, tenemos al autor que los puede firmar, entonces aquí fuera nos salimos y si queréis podemos continuar fuera un poquito de diálogo, porque no da tiempo ni a preguntas ni a nada. Déjame decir. Sí. El mensaje positivo del libro. El mensaje positivo, que son los dos últimos capítulos, uno es desde el punto de vista político. Son imprescindibles los ODS, pero hay que ir mucho más allá, porque hubo temas que son problemas intrínsecos al propio sistema socioeconómico en los que no fue posible el consenso. Hay que conquistarlos. Estoy hablando de cambiar el PIB. Estoy hablando del tema de las generaciones futuras que no votan y no consumen, pero basado en la oferta y la demanda, está basado en los precios de los recursos naturales del planeta, que son patrimonio de la humanidad, y entonces se mide una demanda que es la de una sola generación y una oferta que es para todas las generaciones. Ese elemento hay que cambiarlo. Sí, tenemos que terminar. Y sobre todo el último capítulo habla de qué podemos hacer nosotros a nivel individual. Gracias.